En un pequeño pueblo de Buenos Aires, donde los secretos rara vez permanecen ocultos, una mujer fue brutalmente atacada por alguien en quien confiaba, alguien que conocía cada parte de su vida. La traición no vino de un desconocido, sino de su propia amiga, consumida por una rabia que creció en silencio hasta desbordarse en un acto irreversible. Todo comenzó cuando salió a la luz un secreto que amenazaba con destruirlo todo, una verdad incómoda que no debía conocerse, justo antes de una boda que prometía ser perfecta. La revelación de una infidelidad, expuesta sin control y convertida en el centro del escándalo, encendió una furia que no encontró freno. Lo que debía ser el inicio de una nueva vida terminó desencadenando una reacción violenta, impulsiva y letal. En cuestión de segundos, la ira reemplazó a la razón, y una amistad de años se transformó en el escenario de un ataque que acabaría con la vida de una mujer, dejando tras de sí una historia marcada por el odio, la humillación y las consecuencias de lo que ocurre cuando todo se sale de control y que conmocionó a todo el país argentino. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. En el interior del restaurante Matute, en un sector apartado de la cocina que conectaba con un pequeño patio, Carola Bruzzone se encontraba hablando por teléfono. Era una jornada como cualquier otra, sin señales evidentes de que en cuestión de segundos su vida cambiaría para siempre. Silvia Luna, que también trabajaba allí, ingresó al lugar con una determinación que nadie alcanzó a notar a tiempo. Sin cruzar palabra ni advertencia, tomó uno de los utensilios de la cocina, un mazo utilizado para ablandar carne, y se dirigió hacia donde estaba su compañera. Se acercó por detrás sin hacer ruido y en un movimiento rápido y directo le asestó un golpe violento en la cabeza, impactando en la zona de la sien. El golpe fue seco, inesperado y brutal. Carola cayó al suelo por la fuerza del impacto, pero logró reincorporarse a los pocos segundos. Lo que siguió fue una explosión de tensión contenida durante años. Ambas comenzaron a insultarse, a enfrentarse verbalmente con una intensidad que reflejaba todo lo que había quedado acumulado entre ellas. El conflicto escaló en cuestión de instantes, hasta que otros empleados del lugar intervinieron para separarlas. Silvia se retiró del restaurante poco después, deshaciéndose del mazo en la calle, mientras el ambiente quedaba marcado por la confusión y el desconcierto. Nadie en ese momento podía dimensionar la gravedad real de lo que acababa de suceder. Tras la agresión, el dueño del restaurante se ofreció a llevar a Carola a un hospital, preocupado por el golpe recibido. Sin embargo, ella rechazó la ayuda, restándole importancia a lo ocurrido, y a pesar de la violencia del impacto, insistía en que se encontraba bien, como si quisiera convencerse a sí misma de que no había motivo para alarmarse. Sus compañeros notaron comportamientos extraños. En ciertos momentos permanecía en silencio, distante, como desconectada de lo que sucedía a su alrededor. Luego, sin explicación aparente, retomaba la normalidad, asegurando que el dolor había desaparecido. Antes de retirarse, repitió que no era necesario acudir a un médico. Al llegar a su casa, le contó a su esposo lo sucedido, describiendo la discusión y el golpe que había recibido. Él, preocupado, también insistió en llevarla al centro de salud, pero nuevamente ella minimizó la situación. Para ese momento, todo parecía haber quedado como un episodio desagradable, una pelea más dentro de una relación conflictiva. Pero durante la noche, mientras dormía, la situación dio un giro alarmante. Su esposo notó que comenzaba a sangrar por la zona del golpe. La despertó de inmediato, y al ver que algo no estaba bien, decidió actuar sin demora. La llevó de urgencia a un hospital, iniciando así una carrera contrarreloj que marcaría el destino de Carola. El primer traslado fue hacia el hospital de Mercedes, donde una radiografía inicial indicó un hundimiento de cráneo. Sin embargo, los médicos pronto detectaron que el cuadro clínico era mucho más grave de lo que mostraban las imágenes. Los síntomas no coincidían con un simple traumatismo, lo que obligó a continuar con estudios más complejos.
Ante la falta de equipamiento adecuado, Carola fue derivada a otro centro médico en Merlo, donde finalmente una tomografía reveló la verdadera magnitud del daño. Un coágulo intracraneal estaba comprimiendo zonas vitales del cerebro, lo que requería una intervención quirúrgica inmediata. La urgencia se vio agravada por una nueva limitación. En ese hospital no contaban con un neurocirujano disponible para realizar la operación. El tiempo seguía avanzando en su contra, obligando a un nuevo traslado, esta vez hacia un hospital en General Rodríguez. Allí fue sometida a 3 cirugías en menos de 24 horas. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado continuó deteriorándose. Sufrió un infarto en la arteria cerebral media, lo que agravó aún más el cuadro y redujo considerablemente las probabilidades de recuperación. Carola ingresó en estado de coma a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció varios días bajo estricta vigilancia. Mientras Carola permanecía internada en estado crítico, la noticia comenzó a expandirse por el sector con una velocidad imparable. En un pueblo donde todos se conocían, lo ocurrido no tardó en convertirse en el único tema de conversación. En la plaza, en los comercios y en cada reunión, el caso generaba una mezcla de incredulidad, angustia y morbo. La gravedad del estado de Carola impactó directamente en el entorno de Silvia. A tan solo días de la boda que había sido planeada durante meses, la situación comenzó a desmoronarse. Lo que debía ser una celebración esperada por toda la comunidad se transformó en un escenario de tensión e incertidumbre. El novio de Silvia, al igual que el resto del pueblo, se vio alcanzado por los rumores y la información que circulaba. La presión social crecía a medida que se conocían más detalles del ataque y del delicado estado de salud de la víctima. Finalmente, a solo 4 días de la fecha prevista, la boda fue suspendida. El evento, que había sido motivo de ilusión, quedó completamente opacado por la tragedia, marcando un quiebre no solo en la vida de Silvia, sino también en la dinámica de toda la comunidad. A este momento volvemos atrás para conocer quién era Carola y cómo se involucró con Silvia, la supuesta amiga que la mandó al hospital con severos daños en la cabeza. Carola Bruzzone tenía 38 años y llevaba una vida estable junto a su familia. Estaba casada con Sergio Robledo y juntos habían formado un hogar con su único hijo, Agustín, nacido en 1991. Su entorno cercano la describía como una mujer dedicada, con una rutina centrada en el trabajo y su familia. Se desempeñaba como cocinera en el restaurante Matute, un lugar emblemático que formaba parte del día a día del pueblo. Allí no solo cumplía su rol laboral, sino que también había construido vínculos personales con quienes compartían la jornada de trabajo. Su vida transcurría dentro de esa lógica de comunidad pequeña, donde las relaciones personales se entrelazaban constantemente. El restaurante no era solo un espacio laboral, sino también un punto de encuentro social donde se cruzaban historias, amistades y conflictos. Dentro de ese entorno fue donde se consolidó su relación con Silvia Luna, una compañera de trabajo con la que compartía mucho más que tareas cotidianas. Silvia trabajaba como mesera en el mismo restaurante. Su vida personal había atravesado distintos momentos antes de los hechos. Había estado casada con Néstor Antelo, con quien tuvo 2 hijos, pero esa relación terminó, en parte, por una infidelidad que marcó su historia. Con el paso del tiempo, Silvia había reconstruido su vida sentimental junto a Juan Burgueño. La relación avanzaba con firmeza y ambos se encontraban en la etapa final de preparación para su boda, un evento que había generado gran expectativa en el entorno cercano. En el ámbito laboral, Silvia compartía gran parte de su tiempo con Carola. Su vínculo trascendía el trabajo, ya que también coincidían fuera del restaurante en reuniones, salidas y espacios familiares, y eran vistas por muchos como amigas cercanas. Sin embargo, detrás de esa cercanía existía una dinámica compleja. Su relación estaba marcada por constantes discusiones y reconciliaciones, una especie de ciclo que se repetía con frecuencia y que con el tiempo fue acumulando tensiones que aún no habían terminado de estallar. La relación entre Carola y Silvia no era lineal ni estable.
Aunque compartían momentos de confianza, salidas y espacios familiares, también atravesaban constantes discusiones que muchas veces escalaban más allá de lo verbal. Ese vaivén entre cercanía y conflicto se había vuelto parte habitual de su vínculo. Quienes trabajaban con ellas sabían que las peleas eran frecuentes. Se insultaban, se distanciaban por un tiempo y luego retomaban la relación como si nada hubiera pasado. Ese patrón repetitivo generaba una tensión latente que, aunque normalizada en su entorno, nunca dejaba de estar presente. Con el paso del tiempo, comenzaron a salir a la luz episodios más graves. No era la primera vez que la confrontación incluía agresiones físicas. En una ocasión anterior, durante una discusión en el restaurante, ambas llegaron a arrojarse un sifón de soda frente a otros compañeros, evidenciando que el límite entre la discusión y la violencia ya había sido cruzado. A pesar de estos antecedentes, ninguna de las dos parecía dispuesta a cortar definitivamente el vínculo. La relación continuaba, sostenida en una mezcla de dependencia emocional, cercanía cotidiana y conflictos no resueltos que se acumulaban sin encontrar una salida clara. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. A comienzos de 2010, cuando la boda de Silvia se acercaba, un hecho alteró el equilibrio que aún sostenía la relación. En el pueblo empezó a circular un video de contenido íntimo en el que se veía a Silvia manteniendo relaciones con un hombre que no era su pareja. La difusión del material generó un escándalo inmediato. En una comunidad pequeña, donde las noticias se propagaban con rapidez, el video se convirtió en el centro de conversaciones, especulaciones y rumores que afectaban directamente la imagen de Silvia y su futuro matrimonio. En medio de esa situación, las sospechas comenzaron a tomar forma. Silvia estaba convencida de que detrás de la difusión del video se encontraba Carola. Aunque nunca se pudo establecer con certeza cómo se había filtrado el material, esa creencia marcó un punto de quiebre definitivo entre ambas. A esto se sumó un rumor aún más explosivo. Se decía que Carola no solo había difundido el video, sino que además planeaba exhibirlo públicamente el día de la boda, frente a todos los invitados, con la intención de dejar en evidencia la infidelidad. Esa posibilidad terminó de alimentar la tensión, transformando el conflicto en algo mucho más profundo y peligroso. El 16 de abril, a solo 8 días de la boda, la situación alcanzó un punto crítico. El prometido de Silvia recibió en su teléfono celular un archivo acompañado de un mensaje que lo confrontaba directamente con una posible infidelidad. Aunque no pudo reproducir el video por las limitaciones de su dispositivo, el contenido del mensaje fue suficiente para generar inquietud. Cuando le mostró el teléfono a Silvia, ella reaccionó con aparente calma. Minimiza lo ocurrido y, aprovechando la situación, eliminó rápidamente el archivo antes de que pudiera ser visto. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La sospecha se había instalado. Al día siguiente, con la tensión acumulada y las dudas creciendo, Silvia decidió enfrentar a Carola. Primero se dirigió a su casa, pero no logró concretar el encuentro. Más tarde fue hasta el restaurante, decidida a buscar una respuesta directa. Al llegar, la encontró en el lugar de trabajo y dio inicio la lucha de Carola por su vida en el hospital, situación que no duró mucho tiempo sin llegar al trágico desenlace. Finalmente, tras 9 días de agonía, su cuerpo no resistió más. Falleció a causa de un paro cardíaco, dejando a su familia sumida en un dolor imposible de describir. Tras la agresión, la policía inició las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Silvia fue interrogada y desde el inicio presentó una versión que buscaba justificar su accionar. Sostuvo que todo se había dado en medio de un forcejeo, afirmando que fue Carola quien la atacó primero y que ella, en un intento de defenderse, tomó el mazo que encontró en la cocina. Según su relato, el golpe no había sido premeditado, sino producto de un momento de tensión desbordada. Ella lo último que le dijo fue... Porque te odio, y se me vino encima. Me vino a agarrar así por arriba mío, se me balanzó.
¿Y ahí? ¿En dónde estaban en ese momento? en un patio de la cocina. ¿Y en ese momento qué pasó? Había unas bolsas de papa, recuerdo que yo me recuesto arriba de esas bolsas de papa y hacía mucho frío, tenía una campera inflable y veía que ella primero me agarró de los brazos, después ya iba para el lado de los hombros y no quería que me tocara la cara y hasta que, bueno, pude zafar un brazo y encontré ese martillito ahí. ¿Dónde estaba el martillo? Y estaba ahí en las bolsas de papa y a la vez había como una mesita y las bolsas de papa. Los viernes venía el camión del Mercado Central y dejábamos para todo el fin de semana 20 bolsas de papas apiladas. Y agarró la masa, en realidad es una masa. Es una, sí. Agarró la masa, ¿con qué mano? ¿Cómo fue el movimiento? Con la derecha. ¿Lo agarró, sí? Y ahí le pegó. Ahí le pegué para que me soltara. O sea, nunca pensé estar así, en estas condiciones, privada de mi libertad. Nunca me lo hubiera imaginado, pero no fue mi intención que haya pasado las cosas como pasaron, como se dieron. Sin embargo, a medida que los investigadores comenzaron a recolectar testimonios, esa versión empezó a debilitarse. Compañeros de trabajo señalaron que no hubo una pelea previa visible y que Silvia fue vista con el mazo inmediatamente después del ataque. En paralelo, comenzaron a reconstruirse las horas previas al hecho. Testigos relataron el estado emocional de Silvia, describiéndola alterada, angustiada y obsesionada con la existencia del video. También surgieron advertencias que había hecho a terceros, donde dejaba entrever que la situación con Carola había llegado a un punto límite. Casi 2 años después del crimen, en febrero de 2012, se llevó a cabo el juicio oral en el Tribunal de Mercedes. La sala estuvo marcada por la tensión, con familiares de ambas partes ubicados por separado, evitando cualquier tipo de enfrentamiento. Durante el proceso, uno de los puntos más relevantes fue la reconstrucción del conflicto entre las dos mujeres. Testigos clave aportaron detalles que permitieron comprender el contexto previo al ataque. Entre ellos, una compañera de trabajo relató que Silvia había acudido a su casa horas antes, visiblemente alterada, preguntando insistentemente por el supuesto video. Bueno, gracias Carolina por atendernos. ¿Qué fue lo que pudiste decir del tribunal? Me hicieron las mismas preguntas de cuando fui a declarar, del hecho de cuando Luna estuvo en mi casa, que fue antes de ir a Matute, que fue a preguntarme si sabía algo sobre el video y nada, que le conté todo lo que había pasado, lo que me había dicho. ¿Qué le contaste? Que estuvimos hablando, de que me preguntó si sabía algo del video porque le habían mandado una foto a Burgueño de la parte del video y que bueno, se habían peleado, habían discutido toda la noche, no paraba de llorar y si yo sabía algo le dije que no, que había escuchado, pero nada más. También se reveló un dato determinante que complejizó aún más el caso. Durante el juicio se comprobó que Carola había tenido acceso al material íntimo, lo había copiado y lo había compartido con otros compañeros del restaurante, lo que contribuyó a su rápida difusión dentro del pueblo. El fiscal sostuvo que Silvia actuó convencida de que su boda sería arruinada y que, ante esa amenaza, decidió atacar. La acusación se centró en la figura de homicidio simple, argumentando que el golpe había sido directo y sin posibilidad de defensa por parte de la víctima. Por su parte, Silvia, en sus últimas palabras, expresó que no había tenido intención de matar. Habló del impacto que todo lo ocurrido tuvo en su vida, señalando las pérdidas personales que sufrió a raíz del hecho, aunque sin negar completamente su responsabilidad. El 24 de febrero de 2012, el tribunal declaró a Silvia culpable de homicidio. Sin embargo, determinó que no había existido una intención directa de matar, por lo que fue condenada a 10 años de prisión. La sentencia generó reacciones encontradas, especialmente en la familia de Carola, que consideraba que la pena no reflejaba la gravedad de lo ocurrido. Los tomó realmente por sorpresa, estaban al tanto de todas maneras de esta posibilidad de que Silvia Luna pudiera ser beneficiada con esta reducción
Sí, bueno, era una de las posibilidades. De hecho, que ella fue, sus abogados fueron quienes apelaron ante casación, con lo cual uno espera que por ahí sí exista una disminución de la pena. Ella ha insistido... No esta, ¿no es cierto? No con lo que nos encontramos. No tan sensible. Sí. Ante la posibilidad cierta de que en los próximos días pueda quedar en libertad. Sí, exacto. Sí. Sergio, ella, Silvia Luna, entre otras cosas, y en una entrevista que también dio en exclusiva a Telefe Noticias, ha dicho que en ningún momento pensó matarla, que de hecho dijo, si hubiese querido hacerlo no agarraba un martillito. Se refirió en estos términos, sosteniendo que en realidad no pensó en ningún momento quitarle la vida. Sí, pero bueno, es su estimación, ¿no es cierto? Yo que conozco el elemento con el cual la golpeó, no lo utilizaría para amedrentar a alguien si no quiero lastimarlo seriamente. Por cómo es el elemento, contundente, provoca la muerte y de hecho que a las pruebas me remito. ¿Usted no cree que pudo haber actuado bajo un estado de emoción violenta, de manera casi inconsciente, o que realmente hubo un trayecto en el que ella pudo meditar y prever lo que podía ocurrir? Quedó demostrado en el juicio oral y público en Mercedes por todas las apreciaciones de todas las personas que participaron dando su comentario de lo que había sucedido, ¿no es cierto? Que tuvo tiempo, porque ella dice haber pasado por casa alrededor de las 7:30 de la mañana, de ahí se fue a la casa de una amiga, Carola entraba a trabajar a las 8 de la mañana, alrededor de las 9 sucedió este hecho en la cocina de Matute, con lo cual Luna tuvo prácticamente 1 hora y media para pensar seriamente en lo que iba a hacer. Además en algunos medios leí que hubo una discusión, hubo una pelea en el lugar donde estaban trabajando y no es así. Era el lugar de trabajo, pero ese día Silvia Luna no trabajaba. Es decir, que fue a un lugar el día que no trabajaba, es decir, que fue con la clara intención de enfrentarse con Carola. Toma una masa, que es un elemento contundente que te puede provocar la muerte y de hecho, como ya lo dije, fue lo que hizo, provocó la muerte de Carola y la golpeó de manera artera y sin darle la posibilidad de ningún tipo de discusión. Meses más tarde, en 2013, el caso dio un giro inesperado. La Cámara de Casación decidió reducir la condena a 4 años y medio, argumentando que Silvia había actuado bajo un estado de emoción violenta. Este fallo provocó una fuerte indignación en los familiares de la víctima, quienes cuestionaron los fundamentos de la decisión. Al cumplir las 2/3 partes de la pena, Silvia recuperó la libertad en julio de ese mismo año. Su salida se realizó con bajo perfil, evitando exposición mediática. Poco después dejó el pueblo y se trasladó a vivir con su familia, alejándose del lugar donde ocurrió el crimen. Con el paso de los años, reconstruyó su vida. Se formó como enfermera y comenzó una nueva etapa personal, incluso formando una nueva familia. Mientras tanto, para los seres queridos de Carola, el proceso fue completamente distinto. Su esposo permaneció en la misma casa donde todo cambió aquella noche, cargando con el recuerdo constante de lo ocurrido. Su hijo, marcado por la historia, buscó su propio camino lejos del lugar. En el pueblo, la memoria del caso nunca desapareció. Hasta el día de hoy, el restaurante donde ocurrió el ataque sigue siendo un punto que atrae miradas. Para algunos es una historia más. Para otros es el escenario donde una relación atravesada por conflictos terminó en una tragedia que dejó consecuencias irreversibles. Lo ocurrido con Carola Bruzzone no fue solo el desenlace de una discusión entre dos personas. Fue el resultado de una escalada de conflictos que nadie supo o quiso detener a tiempo. Una relación marcada por los celos, la exposición pública y la humillación terminó cruzando un límite del que ya no había retorno. Un solo golpe, ejecutado con rabia y sin advertencia, fue suficiente para destruir una vida, una familia y todo un entorno que nunca volvió a ser el mismo. Pero también hay una incomodidad inevitable en esta historia. La difusión de un video íntimo, la presión social de un pueblo pequeño y la forma en que lo privado se convirtió en espectáculo, alimentaron un escenario donde la violencia terminó encontrando terreno fértil. Nada justifica lo ocurrido, pero sí deja en evidencia cómo el morbo, los rumores y la exposición pueden empujar situaciones al límite, hasta romper cualquier barrera racional. Al final queda una reflexión que va más allá de este caso.
La incapacidad de gestionar conflictos, la necesidad de destruir al otro para proteger la propia imagen y la pérdida total de control emocional son señales de una sociedad que, en muchos casos, ha normalizado el daño. Porque cuando el orgullo, la vergüenza o el miedo pesan más que la vida misma, la tragedia deja de ser una excepción y se convierte en una posibilidad real. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.